para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras. Nos hemos detenido en el Salmo 33. Del 6 al 11 vamos a leer. Y esta es la tercera parte de Sola Escritura, haciendo como un pequeño homenaje, un recordatorio a lo que impactó hace 508 años cuando explotó allá en Alemania y en Francia y en toda Europa lo que fue el poder de la palabra del Señor. Y recordando, hermanas y hermanos, que lo que los hermanos proclamaron en aquella época es algo que está desde Génesis al Apocalipsis. No es un invento de Martín Lutero, la sola escritura, como algunos suponen. Eso es lo que vamos a ver hoy a la luz de la palabra, la sola escritura según Jesús. Así dice el Señor, encontró el Salmo 33. Del 6 al 11 vamos a leer, mis estimados hermanos y hermanas. Juntos dice así la palabra de nuestro Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa ocasión por el gran privilegio que nos has dado de poder reunirnos con mis hermanos. Te pido gracias, Señor, para exponer y también para recibir tu palabra. Sabemos, Padre amado, que tu palabra es pura, es eterna, es eficaz, es suficiente para cada uno de nosotros. Sé que tu palabra, Señor, tiene ese poder para dar vida al ser humano. Consuela nuestros corazones, Señor, y liberta a los cautivos y trae esperanza, Dios, a nuestros amigos y amigas. Glorifícate, Padre, y ayúdanos a creer tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Sola escritura, como dice ahí la portada, esta es la parte número 3. La doctrina, mis queridos hermanos y hermanas, de la sola escritura es la doctrina de Jesús. La sola escritura según Jesús, si nosotros observamos la Biblia y nos damos cuenta cómo Jesús la enseñó, este es el predicador de sola escritura. Lucas 5:1, para ver algunos textos de cómo Jesús compartió lo que hoy nosotros hacemos en el siglo XXI. Y creo, hermanas y hermanos, estoy seguro que este debe de ser el ejemplo para todos nosotros, nuestra mejor motivación. Para todo pastor debe de ser Jesús su modelo a seguir para la predicación, para la enseñanza, para la evangelización, para servir, para amar al prójimo incondicional. Jesús es todo. Él tiene la supremacía en todos los aspectos y Él nos ayuda en todas las áreas donde nosotros necesitamos. Él, como hombre sin pecado, nos modela cómo luce un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, un hombre que vivió para la gloria de Dios, un hombre que vivió para servir. La Biblia dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
alguien que amó cuando fue aborrecido. Lo aborrecieron de tal manera que lo condenaron, pero siempre anduvo haciendo el bien. Lo condenaron, lo clavaron en una cruz, lo sepultaron, y al tercer día resucitó. Y Él en la cruz, Él todavía pide por nosotros los culpables. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Él enseñó acerca de amar a vuestros enemigos, amar a quienes nos aborrecen y hacer bien a toda persona, perdonar, hacer el bien. Entonces Él lo modeló. No solamente lo enseñó con palabras, sino que las palabras, las enseñanzas de Cristo, hermanas y hermanos, se hicieron un hecho con su vida. Dice Lucas 5:1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aquí dice que el gentío se agolpaba, venía y se acercaba a Jesús con un propósito, y es que Jesús les enseñaba la palabra de Dios. A eso venían las personas, y eso es lo que tenía Jesús. No cambiaba su mensaje. Y lo vamos a ver en Lucas 24:27, ya aquí después de la resurrección, lo que hace Jesús. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés, vea desde dónde comenzó, desde el Pentateuco, desde la Torá, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esas son las escrituras según Jesucristo. Aquí tiene usted el gran predicador que dice que comenzó a explicarle a aquellos discípulos que estaban confundidos, que estaban con dudas. Iban en camino a Emaús, y ahí Jesús se acerca a ellos y ellos van dialogando, diciendo: bueno, esas mujeres que no se les puede confiar. Y ahí aparece Jesús y los exhorta, y hay algo maravilloso que usted ve cómo Jesús les enseña según la Biblia, según la palabra de Dios. Claro que los exhortó y les dijo: oh, hombres tan insensatos que son ustedes, tardos para creer lo que la Biblia enseña. Y Jesús una vez más les enseña desde Moisés, explicándole: miren toda la revelación de este Génesis. Cuando dice desde Moisés, recuerde que Moisés es el actor el que Dios usó para escribir el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces quiere decir que Jesús desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, les fue explicando. Pero hay algo que pasa cuando la palabra de Dios se nos predica. Vemos la respuesta de lo que sintieron estos hermanos cuando Jesús les abrió las escrituras. Dice el versículo 32, de ahí mismo Lucas 24. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos están testificando que algo penetró el corazón, que como un fuego en su interior, mientras Jesús les estaba narrando y explicando la Biblia, ellos dan testimonio y dicen: ¿acaso no nos impactó de tal manera que sentimos un fuego dentro de nosotros? Ese es el poder de la palabra, hermanas y hermanos, cuando nosotros la predicamos. Claro, la palabra, como es veraz, aquellas personas que son humildes y la creen y el Espíritu Santo obra en ellos y la obedecen, es un deleite. Pero para el incrédulo, para el que no se humilla, la palabra le incomoda, le enoja, porque como la palabra le declara su falta, su pecado, y no va a estar de acuerdo, a menos que Dios tenga misericordia para reconocer: sí, es correcto lo que está diciendo ese texto, está diciendo que yo tengo un problema en mi interior. Pero el texto, la Biblia no solamente nos señala el problema, sino que también nos corrige el problema
y nos ayuda, hermanas y hermanos, a salir de ese asunto tan complicado. Eso es maravilloso de la Escritura. Entonces aquí Jesús corrigió la duda y a la misma vez edificó a estos hombres de tal manera que quedaron ellos convencidos. La duda se disipó, el miedo se disipó. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y a eso nos referimos cuando nosotros decimos sola Escritura, que no la necesitamos. Lucas 24:32, me impacta a mí este texto, esta expresión de estos hermanos. Dice, y se decían el uno al otro. Eso fue cuando Jesús ya después que desapareció. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? Hermanas y hermanos, creo que a todos nosotros nos ha pasado, en algún momento usted ha sentido el impacto de la palabra de nuestro Dios. A mí me ha pasado muchas veces que he estado leyendo la Biblia o estudiándola o meditándola y he terminado llorando, como un bebé, llorando. En algunas ocasiones me siento culpable, en otras ocasiones me siento impotente, en otras ocasiones me siento alegre al ver las maravillas de nuestro Dios, su amor, su misericordia, su paciencia para conmigo y todo eso. Entonces, al ver las Escrituras y el Espíritu Santo ayudarme a comprenderla, termino algunas veces llorando de gozo, otras veces de dolor por el pecado, porque la palabra penetra y te lleva hasta allí a sentir el dolor por la ofensa que cometemos. Pero luego también te lleva la palabra a buscar el remedio que es Cristo, a pedir perdón y eres restaurado y terminas alabando, cantando, lleno de gozo. Eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Juan 7:16, hablando Jesús, dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, hablando de la palabra, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, su doctrina es la palabra enseñanza. Entonces, mi enseñanza, dice, no es mía, no es invento mío. Y eso probablemente fue lo que Martín Lutero hace 508 años también en sus enseñanzas, pues dijo. Pero en el tiempo que nosotros estamos, muchas personas que atacan la reforma protestante, porque hay enemigos de las Sagradas Escrituras, hermanas y hermanos, hay personas que rechazan las Escrituras. Pero gloria a Dios, porque eso quiere decir que la Biblia es poderosa, que la Biblia es veraz, que la Biblia es eterna, es imparable. Y que la Biblia no se acomoda a los caprichos del hombre. Esa es la palabra de nuestro Dios, es el pensamiento de nuestro Dios. No es el pensamiento del hombre, sino que es el perfecto pensamiento de nuestro Dios. Según Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, la máxima autoridad en materia de fe y conducta para todo ser humano es la Biblia. Miremos lo que dice Mateo 19, aquí Jesús va a corregir una vez más otro error que tenían los fariseos y los judíos ortodoxos, y lo hace con las Escrituras. A mí me impacta de cómo Jesús usa las Escrituras. Si usted ve la tentación, cómo Jesús usó las Escrituras para desbaratar a Satanás, escrito está, escrito está. Entonces Jesús lo lleva a Deuteronomio, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, solo a tu Dios servirás, solo a Él vas a adorar. Escrito está, no tentarás a tu Dios. Y Satanás intentó usar las Escrituras, pero se dio cuenta que ahí estaba el gran expositor, que era la misma palabra encarnada, y Satanás salió huyendo. ¿Cómo Jesús lo derrotó? Con la palabra. Una vez más aquí Jesús va a corregir un asunto que había en esa época acerca del divorcio. Y mire cómo Jesús desbarata la astucia del hombre. Dice Mateo 19:3 en adelante. Entonces dice, vinieron a él los fariseos. Escuche bien, los fariseos era un grupo de religiosos
encargados de la enseñanza en la sinagoga. En esa época era un gran grupo de estos fariseos, probablemente eran unos 6,000, es una gran cantidad. Entonces dice que vinieron a Jesús, tentándole y diciéndole, dice que no vinieron con humildad, con el propósito de aprender, sino con una trampa, con astucia. Y aquí está, hermanas y hermanos, una excelente forma de cómo nosotros podemos desbaratar la astucia del hombre cuando viene a preguntar. Si usted le responde con la Biblia, usted le dice, bueno, la Biblia dice eso. No le va a poder ganar jamás, porque es la palabra de Dios. Aunque quizás usted no la entienda completamente, pero si usted le dice a ese individuo, la Biblia dice esto. Por ejemplo, imagina si alguien le dice a usted, ¿por qué te congregas tanto? No es necesario congregarte mucho, suficiente con una vez al tiempo. Mira a mí, yo soy cristiano, yo soy salvo, tengo negocios, soy bendecido, tengo casa, tengo edificios, y ve, ¿y acaso me miras a mí todo el tiempo en la iglesia, los martes, los viernes y los domingos? Mira, aprende de mí. Es una buena tentación, porque tiene argumentos materiales. Ahora, si usted sabe, usted le puede decir a esa persona, decir, bueno, escrito está, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, dice el texto de Hebreos. Usted ahí, hermanas, le pone un gancho, le saca el aire, porque lo exhorta, le dice, vea, que esa persona está contradiciendo lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, no lo que usted piensa. Allí le dio, como dicen, vea, un jonrón. Ahí sacó la pelota en el béisbol, ¿no? Afuera, usando esa metáfora. Lo noqueó en el boxeo. En el fútbol le metió el penal, se lo colocó, lo burló, para usar una metáfora. Con la palabra. Así es. La forma como lo hizo Jesús, así es como lo hizo Pablo, así como lo hizo Pedro, así es como lo hicieron los reformadores, y así es como lo debemos de hacer nosotros, así fue como lo hizo Moisés, como lo hizo David, se aferraron a las Escrituras, y por esa razón Dios los preservó y Dios los honró. Y dice Mateo, vamos a Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué pregunta? Por cualquier causa. ¿Quiere decir que había una confusión? Sí. Habían dos escuelas de filosofía. Había una escuela liberal y había una escuela conservadora. Habían unos, ¿verdad?, que estaban a favor del matrimonio, que no estaban a favor del divorcio solamente por causa de la fornicación, o que el hombre no pudiera perdonar, o la mujer no pudiera perdonar. Pero habían otros que por cualquier cosa, y se aferraban a la Biblia, y lo enseñaban. Y probablemente estos fariseos, que ellos estaban con ese dilema, vamos a ver si este es liberal o es conservador. Si este es de los de la derecha o es de los de la izquierda. No, este es el hombre temeroso de Dios que se aferra a las Escrituras. No se va ni a la izquierda ni a la derecha, se mantiene derecho. Mire cómo contesta él. Recuerde que es una trampa para tentarle. Y él dice, por cualquier causa, en aquel tiempo se le daba carta de divorcio a una mujer si se le quemaba la comida. Óigalo bien. Eran tan extremistas que si una mujer hablaba mal de su suegra, el marido también le daba carta de divorcio, por cualquier caso, por una cosa leve. Y no había problema, era legal, hasta ahí habían llegado, pero mire cómo responde Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Él, hablando de Jesús, respondiendo les dijo, oiga bien, hermanos, escuche bien, no habéis leído,
Ve, aquí ya Jesús va a las Escrituras. No habéis leído, es decir, o leyeron por encima o no entendieron la lectura. Porque aquí estamos hablando de los fariseos, personas expertas en la Biblia. ¿No habéis leído? Claro, se había deteriorado la enseñanza, ellos habían apartado la Escritura, la ley de Dios y habían puesto las tradiciones. Y habían devalorado la Biblia, la habían puesto a un lado y ellos practicaban más las tradiciones y quebrantaban la ley. Ahora ellos están de una forma tradicional haciendo. Ahora Jesús va a las Escrituras. Jesús me gusta cómo lo hace. Él les respondió, él dice respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿A dónde los llevó Jesús? A Génesis. A Génesis 2. Usted lo puede leer ahí. Que ahí está establecido: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, es impresionante, maravilloso. Este es el gran predicador, esta es la sola Escritura, según Jesucristo. Así es como nosotros debemos de corregir un problema con las Escrituras. Pero aquí son expertos. Sí, habían expertos en las Escrituras, pero no comprendían, habían distorsionado las Escrituras. Pero aquí está el dueño de las Escrituras, el origen de las Escrituras, el mismo Dios hecho hombre. Ya usted se imagina estas palabras, la palabra encarnada, la palabra, el verbo que se hizo carne, ahora hablando, ¿cómo no iba a ser penetrante? ¿Cómo no iba a sacudir a estos hombres? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? ¿Qué pasó? ¿Ignoraron la Torá? Ese principio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Imagínense aquellas personas, ¿verdad?, que están batallando en defensa de los matrimonios del mismo sexo, hombre con hombre y mujer con mujer, y vinieran como queriendo avalar. Y Jesús dice: bueno, ustedes no saben que ya está establecido que eso no se puede modificar, que varón y hembra los hizo. Aquí no son dos varones, son varón y hembra. Esto ofende a estas personas que tienen ese problema, que quieren ellos, pues con su capricho, su rebeldía, ellos quieren. Y por eso estas personas, mientras no se arrepienten de sus pecados, rechazan este principio. Versículo 5 de Mateo 19. Estamos viendo la sola Escritura según Jesucristo. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Después usted puede seguir leyendo. Y ellos exclamaron: ¿y entonces por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Y Jesús volvió a responder. Y Jesús dijo: por la dureza de vuestro corazón. Después él se explica y dice: solamente puede haber un divorcio si hay una fornicación, hay adulterio y la persona ya no pueden perdonarse. Pero si el hombre puede perdonar a la mujer o la mujer puede perdonar a su esposo, es lo correcto. Es lo correcto. Pero si no puede perdonarlo por la dureza del corazón, entonces queda libre. Solo así. No es que haya licencia y no son buenos decir: voy a casarme, no funciona y me divorcio. No. Ellos estaban encaprichados, ellos por cualquier cosa pues andaban diciendo, promoviendo el divorcio. Ve, ahí hay una corrección monumental que hizo Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Y a eso nos referimos cuando decimos sola Escritura. Sola Escritura, hermanas y hermanos, la palabra de Dios quiere decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica.
Por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. La sola Escritura hace polvo. Tuve un sueño, el Señor me dijo. Lo disipa, digamos, no. Esas personas aborrecen la sola Escritura, porque se encuentran con una muralla. La sola Escritura es un grito de batalla que nosotros, cuando viene alguien por ahí como un charlatán, porque hay personas que, hermanos, que como que son brujos, el Señor me reveló y le voy a contar, tengo una palabra para usted. Mire, cuando esa salga huyendo, le digo, no, discúlpeme, pero yo tengo 66 libros. Si va a ayudarme, léame un capítulo o léame un libro, pero no me venga con invento. Si usted quiere asustarme o enfermarme de los nervios, a venirme a decir que me voy a morir, que me va a dar alguna enfermedad crónica, váyase con esa cosa porque aquí no lo recibo. Sola Escritura, yo le recibo si usted me dice, le voy a leer un salmo. Bienvenido, léamelo, que va a hablar mi Dios y yo voy a escuchar. De lo contrario, no me venga con invento. Esa es la protesta, sola Escritura. Sola Escritura, por eso es que, hermanas y hermanos, cuando en el tiempo de la Reforma, hace 508 años que se está celebrando este mes, el otro martes vamos a hablar de la biografía un poco de Martín Lutero. En 1517, un 31 de octubre, él fue allí a la puerta de aquella iglesia de los santos en Wittenberg, en Alemania, a poner sus 95 tesis para llamar a los papas a debatir. Él era un monje, él no quería dividir, él quería ayudar. Él llama ahí que no estaba de acuerdo con la venta de las indulgencias. Decía, eso está corrompido, eso no es bíblico y tenemos que volver a la sola Escritura. La Escritura es lo que nos tiene que gobernar, porque el hombre está dañado. Los papas fallan, se han confundido. Entonces, esa era la postura de este hombre. ¿Y qué pasó? Bueno, en 1521, el Papa León X lo excomulgó, lo expulsaron y lo sentenciaron a muerte, de tal manera que dijeron que cualquiera lo podía matar a Martín Lutero y no había delito. Lo condenaron. Y claro que un príncipe ahí lo tomó y lo preservó, y en esos años que estuvo él escondido, él estuvo traduciendo la Biblia, y así fue como se tradujo la Biblia al alemán, y después de 10 años que terminó, entonces él la sacó y llegó la Biblia en el idioma en alemán. Y ahí comenzó la gran revolución, y les dieron ese título o apodo, protestantes. De ahí viene la palabra protestantes, de esa revolución. Pero fue la palabra. Ellos usaron la palabra. Esa es la palabra, lo que siempre va a ser, hermanas y hermanos, el impacto. Primero nos va a desbaratar a nosotros, primero nos va a reformar, porque primero estos hombres fueron reformados ellos. Martín Lutero fue reformado con el poder de la palabra. Ya Zwinglio en los Países Bajos había sido también impactado, y después se une también Juan Calvino. Y estos hombres, y hasta el día de hoy han pasado 508 años y los recordamos. No somos seguidores de ellos, simplemente recordamos su postura, que se alinearon con la misma postura de Jesús en la sola Escritura, y se alinearon con Pablo, con Pedro, y proclamaron la Escritura, aunque fueron aborrecidos. Pero han pasado 508 años. Y hablamos de ellos, el impacto. Dios es el que los ha honrado. Para que usted vea el impacto de la Biblia, hermanas y hermanos. Eso lo vamos a ver primero Dios en el cierre ya el martes que viene. La palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, es la máxima autoridad en materia de fe y conducta para todo cristiano. Miremos brevemente, y aquí vamos aterrizando
el salmo que estamos viendo. Aquí en el Salmo 33 nos hemos detenido para ver el poder de la palabra de nuestro Dios. Dice el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El salmista dice que esta palabra de Dios tiene el poder que creó de la nada. Dios habló y surgió todo lo que nosotros podemos ver. ¿Cómo no la vamos a predicar? ¿Cómo nosotros la vamos a hurtar? ¿Cómo la vamos a robar? Como Pablo en alguna ocasión a los Corintios dice que hay algunos que hurtan la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 33 nos dice de cómo nuestro Dios creó todo con la palabra. Y esa misma idea usa el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, que ya lo vamos a leer. Dice el versículo 7, Él junta como montón las aguas del mar. ¿Y cómo la junta? Con la palabra, solo habla. Él pone el depósito de los abismos, con la palabra dividió todo el Señor, ordena todo. Él puede emparejar un abismo con el poder de su palabra. Él no necesita un montón de máquinas como las que nosotros miramos hoy para hacer algo plano, no, Él solo habla. Y luego dice el versículo 8 que eso debe de impactarnos, el poder que hay en la palabra de Dios, de tal manera que debemos de temerle, debemos de honrarlo. Y dice el versículo 8, tema a Jehová toda la tierra. Es un llamado general, dice, ¿acaso no comprendemos el poder de su palabra? ¿Por qué no lo vamos a temer? ¿Por qué no lo vamos a respetar? ¿Por qué no lo vamos a reverenciar? ¿Por qué no lo vamos a adorar? Y luego hace un llamado general, dice, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Este es en general para toda la humanidad. Y luego el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Lea conmigo 2 Corintios, solo para que usted vea que con nuestra conversión ha pasado algo similar. Hermanas y hermanos, si nosotros somos un milagro de una nueva creación. Dios nos ha dado nueva vida a través de su palabra. Hoy estamos aquí nosotros por el poder de su palabra penetró nuestros corazones, pero nosotros al principio no queríamos nada con nuestro Dios. Hoy nos gusta y miramos cosas tan hermosas como lo es el amor de nuestro Dios, su misericordia, su paciencia y el cómo Él nos salva por medio de Cristo. 2 Corintios, corre rápido porque el tiempo se nos ha terminado. 2 Corintios 4:6. Mire lo que dice este texto maravilloso. Estamos en 2 Corintios 4:6. Dice, usando la misma terminología del Salmo 33, versículo 9, donde dice el salmista, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pablo usa esa misma postura para la conversión de nosotros, para que nosotros vengamos a ser cristianos. Dice, porque Dios, dice él, Elohim, el mismo creador, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como Dios habló, sea la luz, divídase, el agua sepárase de la tierra, y Dios llamó a el agua mares, y a la tierra llamó, a lo seco lo llamó tierra. Pues de esa misma manera el apóstol Pablo está diciendo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros y nos ha iluminado para que nosotros podamos percatarnos que Cristo vino a salvar a pecadores condenados. De lo contrario, si Dios no lo hiciera, no podemos. Él es el que habla. Por eso nosotros necesitamos ponernos en las esquinas y hablar la palabra, porque cuando estamos hablando la palabra, es Dios hablando, y esos corazones de piedra se van a deshacer como la cera que se deshace cuando calienta el sol. El poder de la palabra, la sola escritura. Eso es lo que nosotros, hermanas y hermanos, creemos y sostenemos por sola escritura. El poder
Lo vimos el martes pasado, los atributos de la palabra de Dios, que son los mismos atributos que tiene Dios. La palabra de nuestro Dios es eterna, como Dios es eterno. La palabra de nuestro Dios es santa, como Dios es santo. La palabra de nuestro Dios es omnipotente, es todopoderosa. La palabra de Dios es omnisciente. Y la palabra de Dios, hermanas y hermanos, es omnipresente, es eficaz. Quiero terminar leyendo el versículo 10 y 11 del Salmo 33. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Nulo. No hay un consejo, no hay una palabra que pueda superar a la Biblia. Y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Eso quiere decir que la palabra es eterna. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Lo creemos? Sola Escritura. Seguiremos gritando hasta que muramos. Sola Escritura, porque esa es la esperanza para todo cristiano y para toda persona. El poder de su palabra. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.